Comenzamos, comenzamos entonces nuestra clase de hoy día, lunes 23 de mayo, y es una clase muy esencial porque es una clase donde vamos a dar las instrucciones para la evaluación de la unidad 1 de nuestra asignatura Lengua y Literatura. Entonces, esta clase tiene por nombre Comparo Visiones Literarias. El objetivo de esta clase, aplicar los resultados de sus investigaciones en la interpretación comparativa de dos obras literarias. Por lo tanto, es importante que usted vaya tomando apuntes, vamos aclarando dudas para que ustedes ya comiencen a hacer su trabajo, ¿ya? Que es la evaluación de la unidad 1. Así que no me sirve que pongan solamente atención, sino que tienen que ir tomando apuntes, ¿ya? Para comenzar, vamos a recordar una pequeña tarea que dejé yo el lunes pasado. ¿De qué se trataba la tarea? ¿Alguien me puede decir de qué se trataba la tarea? ¿De qué se trataba la tarea que dejé el lunes pasado? De hacer una investigación. ¿Ya? ¿Y qué tenían que hacer en esa investigación? ¿De qué tenían que investigar? De Gabriela Mistral. Ya, de Gabriela Mistral. ¿Ya? Y en este caso de Gabriela Mistral. Y tenían que, ¿cierto?, tomar pantallazos nada más y colocarlo en Word o mandármelo como foto directa, juntarla, ¿cierto?, a la plataforma. ¿Ya? Entonces, miremos acá. Ahí tengo una tarea de un alumno, una alumna, ¿cierto?, de cómo hacer, ¿cierto?, esa tarea, ¿ya? Fíjense que ella me mandó un pantallazo de la página que visitó, ¿ya? Y que principalmente tenía que ver, primero que hayan googleado el referente que era Gabriela Mistral, también que me haya mandado el pantallazo de la página solamente para incitar a la investigación que ella me mostró ahí. Fíjense que me mandó un pantallazo del link donde sacó la información y que presentaba, ¿cierto?, la fecha de esa fuente, que es el 24 del 10 del 2018. También se planteó una pregunta, que es una de las etapas de la investigación que tiene que ver con el referente de investigación, y su pregunta era, ¿qué tan exitosa fue esta escritora? Y ahí sacó un poco de información de la página que me mostró. Era eso y nada más. Eso era la tarea. ¿Ya? Esperen un poquito, que no sé por qué no se me ve el chat. Ahí está. Ya. Otra persona fue un poquito más organizada, respondió, por ejemplo, las preguntas que yo puse, los pasos de investigación, que fue la clase pasada, cómo podíamos investigar sobre un tema para que la información fuera verídica, confiable. Principalmente ella identificó el referente de investigación, puso Gabriela Mistral, luego si conozco el autor, ¿qué conozco del autor? Después me sacó un pantallazo, ¿cierto? De ahí, porque era como yo googleaba, ¿cierto?, este referente. Y luego ella, ¿cierto?, colocó el cuadro de que yo puse al final de la clase, como yo me planteaba una pregunta sobre ese referente, cualquier pregunta aludido a ese autor, daba la respuesta que la extraía directo, ¿cierto?, de esa página web, colocaba el autor de la página web porque era necesario que lo tuviese, y colocaba el link de la fuente. Eso y nada más que eso. Aquellos que me deben la tarea todavía están en tiempo de entregarla, ¿ya? Porque también tiene décimas para la evaluación final, que vamos a dar las instrucciones ahora. La unidad se llama Comparando Lecturas Literarias. Así se llama la unidad 1 que hemos estado viendo y que partimos analizando lo clásico y lo contemporáneo bajo el concepto de contexto de producción, contexto de recepción, modelos de lectura global, centrada, cuando vimos, por ejemplo, el texto de William Shakespeare, cuando vimos, por ejemplo, a Cortázar,
¿ya? Y analizamos ciertas formas de lectura. También, ¿cierto? Vimos ahora métodos de investigación, cómo podemos encontrar información válida para la investigación. Este trabajo, con todos estos pasos que hemos visto en la unidad, la idea es que realicemos un trabajo donde se haga, ¿cierto?, una comparación de lectura. Entonces, profesora, o ¿cómo me van a preguntar ustedes? ¿Cómo yo puedo comparar lecturas literarias? ¿Qué información debe presentar mi trabajo para hacer una comparación? Y es lo siguiente. Su trabajo, que les voy a contar de qué se trata, necesariamente el objetivo es que haga una comparación de dos obras literarias, ¿ya? Que sea una principalmente clásica, tiene que ser clásica, ¿ya? Y otra que tenga que ser moderna o contemporánea. Ya, ¿y qué tengo que hacer en ese trabajo? ¿Qué información tengo que buscar y colocar para hacer una comparación? Primero, hablar sobre la biografía del autor. ¿Qué hechos de la biografía del autor, cierto, que aparece ahí, se pueden relacionar en cada texto, con cada texto? ¿Ya? Después tengo que investigar sobre el contexto de producción. ¿Qué elementos del contexto de producción podrían estar representados en la obra que usted escogió, que es la clásica y la moderna? Hablar también, investigar en la web el contexto de recepción de ambas obras y cómo están representadas en cada una de ellas. También investigar el tema literario. ¿Qué tema es posible encontrar, cierto, en cada una de las lecturas que yo escogí, que es la clásica y la contemporánea, y qué similitud yo puedo encontrar ahí para poder unirlas? Y finalmente establecer un punto de conexión. ¿Cuál es el punto de conexión entre las obras que yo escogí en cuanto a la visión de mundo, en cuanto al contexto de producción, en cuanto al contexto de recepción, referente, inspiración, ideológicas, creencias? Por ejemplo, ustedes vieron que analizamos, ¿cierto?, a este autor, Drácula, ¿cierto?, a este autor que escribió Drácula con este sentido de la muerte que protagonizaba por un personaje particular. Yo les hice hacer una pequeña tarea de investigar, y Sonetos de muerte, que es de Gabriela Mistral. Ya, en este caso, vamos a buscar, imagínense ustedes que hayan elegido este texto, porque Drácula es un texto clásico y Sonetos de la muerte es un texto contemporáneo, ¿cierto?, de Gabriela Mistral, moderno. Entonces, ¿qué punto de conexión podrían tener ambos? ¿Quién puede ahí, me puede decir, con los que pequeños que han investigado de estos dos textos, a grandes rasgos, no es necesario que lo hayan leído, qué tema o qué conexión podrían tener estos dos libros? ¿Qué creen ustedes con lo pequeño que investigaron por ahí, con las tareas que les dejé? La muerte, súper bien, la muerte, como dice Carla y Sofía. Y ahí también podemos. Entonces, lo que van a hacer ustedes, como les dije yo, tienen que escoger dos lecturas literarias y que tengan un punto de conexión para poder compararlas y, en este caso, tanto hacer similitudes como diferencias. Las diferencias pueden estar en el contexto de producción, en el contexto de recepción, en las mismas vidas y biografías de cada autor, pero tiene que haber algo que los une, que puede ser el estilo literario, puede ser la estética literaria, puede decir que ambos son textos de ciencia ficción, ambos son textos, por ejemplo, del terror, o ambos son textos, por ejemplo, son novelas clásicas, ambos son novelas de aprendizaje, ambos son novelas juveniles. Tiene que ver cosas que las diferencian, pero también cosas que las unen. Ya. Sofía dice, el contexto de recepción es cómo uno percibe los textos, claro, y sobre todo existe mucha información del contexto de recepción en la web, Sofía, para que quede claro. El contexto de recepción es cómo el libro es captado en la actualidad, y que es muy diferente cuando una persona que hace, por ejemplo, el libro sea escrito en la misma época y una persona en esa misma época lo leyó,
a diferencia de que una persona ahora en la actualidad haya leído ese libro. ¿Y dónde puedo encontrar el contexto de recepción? En los blogs, por ejemplo, en los análisis literarios que personas destacadas, ciertos literarios, hacen análisis de ese libro y lo entienden y lo comparan con la actualidad. ¿Ya? A eso va aludido el contexto de recepción. ¿Ya? Entonces, esa es la información que tienen que sacar. Vamos a ir adelante y vamos a retroceder si quedan dudas. Entonces, son los elementos que nosotros tenemos que investigar para poder hacer nuestro trabajo. Y vamos a ver qué trabajo tenemos que hacer. Vamos a ver acá. Vamos a avanzar para ver las instrucciones. Entonces, la evaluación de la unidad 1 es, vamos a planificar, porque el día 31 se entrega, ya vamos a planificar la elaboración de un ensayo comparativo, en donde vamos a contrastar dos obras literarias, que sea una clásica y una moderna, y que aborden el mismo tema a partir de los contextos de producción o recepción, las perspectivas adoptadas sobre el tema y el efecto estético. ¿Ya? Y el efecto estético. Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes, un ensayo comparativo. ¿Cómo vamos a hacer ese ensayo comparativo y qué es un ensayo comparativo? El ensayo comparativo es, ¿cierto?, un texto argumentativo que se caracteriza por tratar de una manera reflexiva una temática específica referente a dos obras distintas, lo que van a hacer ustedes. Al igual que cualquier otro ensayo, consta de 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Profe, no sé hacer ensayos. Sí sabe, y sabe cómo redactarlo porque ya lo practicamos con el comentario literario que yo hicimos en una actividad, donde ustedes tenían que partir con una pregunta interesante, donde teníamos que partir con la biografía del autor. Después ustedes, cierto, lo redactaban en tercera persona, a pesar de que es muy subjetivo y muy argumentativo porque involucra toda la parte de las opiniones y argumentos y las tesis y todo eso, que yo se los voy a enseñar el próximo lunes, porque ahora vamos a hacer una primera etapa del trabajo. Van a hacer este ensayo y sí saben más o menos cómo redactar. Por eso les dije que el comentario literario que hicieron de una obra les puede servir como base para ir, como para empezar a redactar este ensayo, que era haciendo una pregunta sobre quizás del estilo, sobre el tema que prevalece, sobre algo singular de la historia, etc. Con este ensayo comparativo, quiero que escuchen y lean bien. Este ensayo comparativo va a ser coeficiente 2. Por lo tanto, vamos a aplicar harto trabajo y vamos a esforzarnos harto porque va a tener doble nota. Para la asignatura común y para diferenciado. Yo sé que el cuarto medio B no tiene diferenciado conmigo, pero esa nota va directo a diferenciado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos, en lengua y literatura nos va a servir para desarrollar todo lo que aprendimos en la unidad 1 de comparación de obras literarias, y en diferenciado nos va a servir como una escritura especializada, ya que de eso se llama, es el título de nuestro diferenciado. Y la escritura especializada es la creación de un ensayo comparativo, que muchas veces también es una estructura de un texto, por lo tanto va a tener nota para lengua y literatura y diferenciado. ¿Y cuándo se entrega? El domingo 6 de junio se entrega este trabajo. ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos que vamos a hacer para poder realizar este trabajo? No es llegar y hacer el trabajo, porque si no nos vamos a desordenar, para que ustedes tengan tiempo, se organicen, porque muchas veces en la tarde ustedes tienen preuniversitario, tienen otras tareas, pero como tiene doble nota, también hay que organizarse para este trabajo. Nuestra primera etapa para esta evaluación es la recolección de información, que yo les enseñé cómo buscar información en la web, que tenga una fecha actualizada, que tenga un autor esa página. Si no tiene autor esa página web donde busqué información, no me sirve.
¿Por qué? Porque no me va a servir para el final de mi ensayo, porque los ensayos también tienen una parte de bibliografía, o también va a tener incluido, ¿cierto?, en la evaluación, en la estructura, insertar citas textuales. Y cuando yo inserto, que les voy a enseñar el próximo lunes, dentro de mi ensayo insertar citas textuales, debajo de cada cita textual va la fuente. Entonces también se les voy a enseñar cómo se redacta. Entonces, nuestra primera etapa es la recolección de información. Yo les voy a decir qué información tienen que recolectar, ¿ya? Después, la próxima semana, a partir del lunes 30, ustedes van a empezar ya a hacer el ensayo. ¿Por qué? Porque el lunes 30, ¿cómo es la estructura del ensayo comparativo? ¿Cómo es la introducción? ¿Qué va en el desarrollo? Y qué va en la conclusión, ¿ya? Pero esta semana busquen la información. Y por lo tanto, el día domingo me entregan este ensayo final. Recolectando información. La idea es que ustedes tengan 2 lecturas literarias, una clásica y una moderna, y hagamos un ensayo comparativo que unan estas 2 obras por el tema, y dentro del análisis del tema que va a ser similar, puede ser que ambos son, como les dije, novelas de terror, de ciencia ficción, novelas, por ejemplo, de aprendizaje, o que tengan un tema en común, como estos sonetos de la muerte con Drácula, el tema de la muerte, etcétera, ¿ya? Vamos, ustedes esta semana van a investigar y recolectar información. ¿Información de qué? Van a buscar la biografía de ambas obras que ustedes escogieron, para que ya tengan listo para hacer el ensayo. Lo pueden guardar en una carpeta ahí en su computador, ¿ya? O si ustedes, por ejemplo, quieren imprimir y después subrayar y todo, tomar apuntes, ya. Ustedes pueden imprimir esta información, biografía del autor, van a buscar información sobre el contexto de producción de ambas obras que escogieron, de ambas lecturas. Van a buscar también la información del contexto de recepción. Es decir, ¿dónde busco el contexto de recepción? En análisis literarios que exista de la lectura clásica que escogí y moderna. ¿Cómo es captada la obra como lector en la actualidad? Como por ejemplo, no es lo mismo haber leído el extranjero la misma época en que Albert Camus lo creó, que ahora que tenemos mucho más información, hacer un análisis en la época actual. Y esa información está en la web, en buscar en los análisis literarios. También van a buscar la información sobre el tema literario que presentan ambas obras. Y lo que tienen que ser que los temas que están en la lectura clásica y la lectura 2, que es moderna, tienen que ser similares. Por ejemplo, ambas pueden hablar del amor, como les dije, de la juventud, del tema existencialista, ambas pueden reflejar una historia de terror, etc. Algo los tiene que unir, que es el tema. Y por último, buscar información del punto de conexión. ¿Ya? ¿Por qué estas lecturas las puedo comparar y las puedo hacer similitudes? Y esa información está en toda la web, y también también está todo en la web, sino que es la interpretación que yo como lector les doy a esos 2 libros. Ahora, preguntas, ¿cierto? Para ustedes, ¿ya han escogido los libros? ¿O aún no? ¿O más o menos tengo visto? Vamos resolviendo dudas ahora que estamos todos aquí conectados. Ya, Carla, ¿cómo qué libros tienes visto? Ya, imagínense, tienen toda esta semana para ya decidirse, ojalá sea hoy día decidirse de los 2 libros, investiguen qué libros serían interesantes comparar, pero acuérdense que tiene que ser un libro que sea clásico y moderno, no los 2 que sean clásicos ni los 2 que sean modernos. ¿Por qué? ¿Para qué me va a servir que sea uno clásico y moderno? Porque el clásico va a tener una ideología muy distinta a interpretar que una lectura que ha sido moderna. Y eso va a variar en el contexto de recepción. ¿Ya? Entonces, hoy día ya se tienen que decidir
Quien aún no tenga libros y no sabe, después de la clase me pregunta por correo o por WhatsApp, profesora, ¿qué libros me puede sugerir? Y ahí yo les pregunto, a ver, ¿qué tipos de libro te gusta? ¿Te gusta el libro de fantasía, de biografía, pero tienen que ser literarias, ¿cierto? De ciencia ficción, de terror, de amor, etcétera, de aventuras. ¿Qué libro te gusta? Y ahí parto y les doy ciertos libros que acorde, por favor, no me va a hacer una lectura clásica, por ejemplo, de la Caperucita Roja. No, tiene que ser acorde al nivel de cuarto medio. Es que puedes, por ejemplo, Sayen, puedes buscar, si te gusta un texto ya moderno, lo tienes visto, puedes buscar en la web qué libros son parecidos al libro que escogiste que es moderno, tanto por el tema, o por ejemplo, si el tema, el libro que ya escogiste es moderno y necesitas buscar un texto clásico que se asemeje y se compara, puedes irte al tema y buscar libros clásicos con el tema, por ejemplo, de la muerte, en este caso del terror, de ciencia ficción, de fantasía, etc. Así lo puedes buscar en la web, ¿ya? Ustedes eligen los dos, porque eso es lo interesante, que ustedes escojan los libros, no que yo se los dé, porque va a ser como en este caso una evaluación de cómo ustedes escogen lecturas, ¿ya? Y cómo ustedes presentan sus argumentos, sus reflexiones frente a estas lecturas, que el objetivo es la comparación a través de su biografía del autor, a través del contexto de producción de ambas obras, a través de su contexto de recepción, a través de cómo existe una similitud del tema en ambos textos, etc. Ya, vamos a ver, vamos por partes. No quiere. Ya, Sofía, ¿tú vas a hacer de Drácula y Sonetos de la Muerte? Sí. Pueden escoger el libro que yo les di, de Drácula y Sonetos de la Muerte, o Drácula, y por ejemplo, en los libros de Stephen King, que podría ser moderno, y escojo uno, que hable sobre la muerte. Ya, no es necesario que sea Gabriela Mistral. Puedo elegir otro texto de terror, o en este caso de detectives antiguos, que hay miles de autores, con, por ejemplo, textos de detectives actuales, ya literarios, y ahí puedo hacer una comparación porque ambos reflejan un mismo tema literario que son de detective, de investigación, etc. Estoy leyendo aquí los mensajes. No tengo. Vamos a ir a comprar, ¿ya? No quiero. Ya. Ya, lo que pasa, Carla, es que esta semana pueden ustedes, si esto es a voluntad, mostrarme lo que llevan escrito, pero para eso no tendrían que enviarme toda la información, sino que lo que quiero que esta semana se planifiquen para ustedes, no que me muestren a mí. Ya no es necesario que me envíen a mí lo que ustedes están haciendo, pero confío que esta semana ustedes están buscando información, porque la próxima semana van a tener una semana desde el lunes hasta el domingo que se entrega para hacer el ensayo y quizás enviarme borradores durante la semana para revisárselo y que el domingo me lo envíen. Pero para eso necesito recolectar información, por eso se les di toda esta semana. Ya, Melanie tiene, yo tenía... Ya, sí, Melanie, te sirven esos libros. Yo creo que bajo la misma estrella, porque buscando Alaska no lo compararía mucho, pero sí, yo creo que bajo la misma estrella por el libro clásico que me acabas de decir. Ya, sí, muy bien, Carla. ¿Alguien más? Entonces lo que yo quiero que también me digan, y por favor, quiero que me digan los libros que van a hacer, que me consulten antes de cometer el error después y hacer el ensayo, y nunca le pregunté a la profe si los libros estaban bien, ya, porque después la nota, yo me voy a fijar bien en este ensayo, que el lunes les voy a enseñar cómo se hace, porque primero quiero que busquen la información. Quiero que entonces, que busquen un texto clásico y moderno.
Y eso me voy a fijar en el ensayo, ¿ya? Porque quizá a lo mejor no voy a conocer un libro que quizá usted sugirió, lo voy a investigar y voy a buscar el contexto de producción. Y si yo me doy cuenta que ambos son modernos, el ensayo no me sirve. Y si yo veo que el texto, ambos son clásicos y usted me hizo un excelente ensayo, no me sirve porque tengo que comparar algo clásico con uno moderno. Entonces tienen que fijarse bien en los libros que ustedes van a escoger. Tiene que ser clásico. Ya, sí, Carla, no hay problema, ahí me avisa. Eso, chiquillos. Entonces, la idea es que de eso se trata el trabajo. Vamos a volver a la presentación. Ya, a ver. Vamos a volver acá. Porque tenían unas dudas con este cuadro. Ya, aquí. Entonces, voy a repetir las cosas porque a algunos se les olvida o no entendieron, así aclaramos todo de una vez. La idea es que esta semana ya tenga planteado, investigado o ya decidido los 2 libros que va a investigar. Y la información que usted va a hacer en una carpeta y recolectar ahí en su computador y va a ir guardando son informaciones de la biografía de ambos autores de cada texto literario. Ya, investigué y acuérdense que tienen que ir a las fuentes que tengan una fuente, ¿cierto?, con una fecha actualizada, no que se hicieron ni hace 20 años atrás, no, que está actualizada como 8, por último 8, mínimo 8 años, 9 años, pero más no, ya, y eso siempre sale abajito como les enseñé la clase pasada. Investigar de ambas obras el contexto de producción, es decir, en qué época fueron creados, y eso dice mucho con el estilo literario de cada autor. Uno puede ser romántico y el otro es contemporáneo, porque en el romántico va a incentivar, por ejemplo, a la literatura gótica, y en el contemporáneo va a tomar esta idea de literatura gótica, pero con un paradigma un poco, por ejemplo, transformista, porque lo contemporáneo es todo innovador, existen nuevas técnicas narrativas, y eso me sirve mucho en el contexto de producción. Decir a qué movimiento literario pertenece, si pertenece, por ejemplo, al neoclasicismo, que es el clásico, y aquí pertenece, por ejemplo, a la vanguardia, al realismo mágico, por decir, ¿ya? El contexto de recepción, vamos también a investigar en la web, ¿cierto?, que tiene que ver cómo, por ejemplo, este texto clásico ha sido tomado hoy en día. Si elijo, por ejemplo, El Quijote de la Mancha, busco un análisis literario de cómo un crítico literario entiende el libro en la época de hoy. Me voy a otro libro que es moderno y busco un análisis literario de cómo se entiende ese libro en la actualidad. Después me voy a investigar cuál es el tema literario de mi libro que escogí. Y eso está todo en la web. Y busco esa información y busco el tema literario de este libro. La idea es que el tema ya lo tenga visto, concientizado de que es un tema que pueda hacer una conexión entre ambas obras que escogí, como el tema de la muerte, el tema del amor, el tema del existencialismo, el tema del horror, el tema de la ciencia ficción, etc. ¿Ya? Y luego ir ya aclarando con toda la información que recolecté, ¿cuál sería el punto de conexión que yo voy a establecer en este ensayo comparativo? A lo mejor voy a compararlo en el tema, a lo mejor en el contexto de producción, porque ambos por ejemplo, presentan un estilo literario similar, o en el contexto de recepción, que ambos hoy en día han sido entendidos de una misma forma. Los referentes, ¿cierto? La escritura, como dije, son parecidos. Las inspiraciones de ambos autores son similares. Entonces, van a tener que ustedes también, aparte de toda la información del autor, del tema, del contexto de recepción de cada libro, establecer un punto de conexión. Y eso lo van a dar ustedes. ¿Ya? Y eso ustedes lo van a tener que encontrar. ¿Qué punto de conexión puedo ya dar a las obras que escogí? Ya, déjeme que esté leyendo el chat.
Ya, pero lo que pasa es que tú, Carla, te estás yendo a la estructura del ensayo, ¿ya? El ensayo, yo estoy pensando cuántas páginas voy a hacer, ¿ya? Porque 2 páginas no me sirve el ensayo, porque es como son 2 libros, igual es harta información que yo puedo explayarme, donde solamente voy a parafrasear muchas veces en algunos párrafos, información que saqué en la web, muchas veces en algún párrafo voy a incluir una cita textual, que la cita textual puede tener hasta 8 líneas, porque es muy interesante y va a ser para respaldar mis argumentos, ¿ya? Aún no doy la estructura. ¿Cuándo les voy a enseñar cómo va, qué tienen que colocar en su ensayo en la introducción? ¿Qué cosas tienen que colocar en el desarrollo? ¿Cuántas páginas tienen que hacer? Todo eso se los voy a decir el lunes. Antes no. ¿Por qué? Porque quiero que investiguen y saquen toda la información que les va a servir. Ya, porque si ustedes se van a dar cuenta, cuando el lunes les dé la estructura, les enseñe qué tiene que ir en la introducción, ya, y todo eso, en la parte del ensayo, ustedes ya tienen una base que es la información. No se van a trazar buscando más información, sino que ya tienen esa carpeta con todo lo que yo necesito. Acuérdense que cuando ustedes van a buscar información, la idea es que apliquen las estrategias de lectura, ¿ya? Que también han aprendido los diferenciados, como el skimming y el scamming, es decir, tratar de resumir, tratar de sacar partes que sí me sirven y cosas que no me sirven los desecho, ¿ya? Así que eso quiero que también ustedes al investigar se den cuenta de eso, lo que me sirve y lo que no me sirve, discriminen eso, porque hay información, hay partes de la web, de la página que yo voy a sacar, que hay cosas que sí me sirven. Entonces, a lo mejor me puede servir toda la página, perfecto, pero se van a dar cuenta que en otra página hay solamente un extracto que me sirve, quizás un extracto que me va a servir como una cita textual, ¿ya? O quizás un extracto que me va a servir para colocarlo en la introducción, o como que me sirve para orientarme a la conclusión, ¿ya? Y eso lo tienen que ir aprendiendo con harto ejercicio. Por eso este lunes, esta semana busquen información, discriminen. Si no tiene autor, no me sirve porque no me va a servir como, por ejemplo, para usar las citas textuales como para la bibliografía, ¿ya? Entonces es súper necesario eso. Y lo que tienen que buscar, lo que acabo de decir. Por favor, díganme todas las dudas que tengan, no se queden con la duda, porque si no, este trabajo tiene doble nota. Entonces, tiene que ser un buen trabajo, no un trabajo simple, un trabajo de un alumno de cuarto medio. Entonces, ahí tenemos los pasos de la evaluación. Esta semana vamos a buscar información, la otra semana ya nos empezamos con la escritura, porque el lunes les voy a dar la base. ¿Y qué tengo que investigar? Vuelvo a decir, la biografía del autor, el contexto de producción, el contexto de recepción, el tema literario que ambos poseen y el punto de conexión, ¿cierto? Que voy a establecer, o del tema, o del estilo literario, en este caso, la época no me sirve hacer un punto de conexión. ¿Por qué no podría ser un punto de conexión de la época? Bien fácil la respuesta. Porque son distintos, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno es clásico y uno moderno. No puedo hacer un punto de conexión con las épocas, pero sí lo puedo hacer con el tema, con el estilo literario, con las reflexiones, etcétera, que se pueden dar con el contexto quizás de recepción, no de producción, porque el de producción alude a la época, al contexto histórico en que se dio el libro. No puedo hacer un punto de conexión, porque como pertenecen a ambos, por ejemplo, épocas, clásico y moderno, no se puede hacer. Muy bien, como dice Melanie, porque es clásica y la otra ya es moderna, entonces ya de partida son de diferentes épocas. Entonces, vamos a comenzar esta semana a investigar y vayan anotando ahí en donde ustedes tengan las fechas de evaluaciones, que este ensayo es la evaluación de la unidad 1 y se entrega el domingo 6 de junio. La prueba del libro es el 7 de junio, que es Aura de Carlos Fuentes. ¿Ya?
El día lunes 7 voy a hacer el día lunes el análisis del libro de Aura y después tiene la prueba. ¿Ya? Así que eso, chicos. ¿Dudas o consultas? Por favor. Primero, tienen que, si no saben los libros que escoger, profe, no tengo ni idea qué libro puedo escoger, ¿ya? Ustedes tienen mi número y tienen mi correo y me pueden consultar por ambos, ¿cierto? Por ambos canales. Ya, profe, sabe que usted me puede orientar a buscar unos libros y primero yo siempre les pregunto qué les gusta. La idea es que el ensayo refleja también el gusto por la lectura, en este caso libros interesantes que a ustedes les consideren interesantes, porque yo puedo tener como profesora de ustedes un gusto por la lectura, pero de libros que a mí me gustan, pero ustedes tienen que escoger libros que a ustedes les gustan. Entonces, si no tienen idea, yo parto siempre por esa pregunta. Entonces, hoy día, ojalá que hoy día me pregunten y no el viernes, no estén a última hora buscando información, ¿ya? Yo los quiero ver trabajar y eso queda solamente a conciencia de ustedes. Quiero que ustedes estén trabajando esta semana 1 hora, que se den 1 horita o media hora en el computador. Ya hoy día me voy a dar media hora para seguir buscando información para mi ensayo comparativo. Ya hoy día investigué de la biografía del autor. Ya mañana martes voy a buscar sobre el contexto de recepción. El día miércoles voy a buscar sobre los temas. El día jueves voy a buscar información, quizás que me comparen algo para que pueda hacer una comparación en ambas obras. El día viernes voy a tomar 1 hora para hacer una discriminación que me sirve o no, y el sábado y el domingo descanso. Y el día lunes espero que la profe en la clase me enseñe a hacer el ensayo y empiezo. ¿Ve? Con organización uno tiene tiempo para hacer hartas cosas. ¿Ya? Eso, chiquitos. Acuérdense también que les queda pendiente la tarea de sacarme fotografías de información que sacaron de Gabriela Mistral, que investigaron sobre el referente, que se plantearon una pregunta como el estilo literario y lo sacaron de la misma página, que se visualiza la fuente, que se visualiza la fecha de publicación. Y con eso nada más. Eso era la tarea. ¿Ya? Y también colocarse al día con las guías de la misma unidad 1. ¿Por qué? Porque el día 6, el día domingo 6, como ya vamos a entregar este ensayo comparativo y vamos a empezar a la unidad 2 a partir ya después del 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, el día 14 de junio comenzamos con la unidad 2. A partir de ese 14 de junio yo no voy a recibir más tareas de la unidad 1. Así que tiene 1, 2, 3 semanas para colocarse al día con esas pequeñas tareas que están en Classroom sobre modelo de lectura 1, modelo de lectura 2, contexto de recepción, contexto de producción. ¿Qué más tareas hice? Esta pequeña tarea, ¿cierto? Hacer un comentario literario en media plana. Entonces, aquellos que fueron al día ya no tienen que hacer esto, pero hay unos que están muy atrasados. Y tienen 3 semanas para mandarme esas pequeñas tareas. ¿Por qué? Porque si no les va tan bien en el ensayo, tienen esas 2 décimas por cada tarea para sumarle esa nota. Y si en el ensayo les va súper bien y tenían esas décimas, se las guardo para próximas evaluaciones. Y si en las próximas evaluaciones sigue yéndole bien y no va utilizando esas décimas, algún día al final del año escolar, tiene esas décimas para ir subiendo sus promedios, sus notas, ¿cierto?, del año escolar. Ya, Valentina Díaz me dice, profe, en el segundo medio hice un ensayo, pero era informativo. No, el comparativo es que, ¿cuál es la idea del comparativo? Que les voy a enseñar el lunes que en la redacción de ese ensayo va a haber ciertos nexos en la redacción que me indica que yo lo que estoy haciendo en ese ensayo, que es la base de la comparación, ¿cierto?, de 2 obras literarias, y que yo como escritor estoy informándole al lector sobre su contexto de recepción de producción, en algunos momentos estoy estableciendo una comparación y la estoy argumentando y lo estoy, ¿cierto?, dando una opinión como escritor.
informativo es solamente hacer un ensayo, pero que tiene principalmente informar, es decir, hablar sobre ese concepto, pero con mayor grado de objetividad. Aquí va a ser más subjetivo y reflexivo, que yo voy a tener mucha información para poder opinar. Y además con el objetivo de la comparación. Entonces yo les voy a enseñar el lunes que les voy a mostrar un cuadro de nexos para que ustedes cuando estén redactando, ¿cómo puedo hilar esta idea para que suene como comparación? Ah, la profesora me dio un cuadro de nexos, como el cómo, por ejemplo, Drácula se podría asemejar a la obra de Sonetos de la Muerte de Gabriela Mistral, se puede asemejar, y ahí tengo un nexo. Les voy a enseñar también frases que les sirven para que en su ensayo inserten en los párrafos de su ensayo para que tenga este sentido de comparación. ¿Ya? Eso les voy a enseñar. Claro. Claro, igual que, lo mismo que, como dice Carla, entonces hay nexos que nos sirven en las redacciones para establecer una comparación, ¿ya? Entonces eso se los voy a enseñar todo el lunes. El lunes les enseño cómo se redacta la introducción de un ensayo, porque esa es nuestra base, cómo se hace el desarrollo, cómo se hace la conclusión, qué tiene que ir, cómo es la estructura, qué frases la profesora o nexo me va a enseñar para yo establecer en mi redacción y establecer una comparación de estas dos obras literarias. Todo eso el lunes. Así que quien el lunes no se pueda conectar, por favor me avise y tiene que ya después usted ver la clase en el canal de YouTube, pero siempre la idea es que usted participe en las clases porque ahí resolvemos las dudas. ¿Ya? Eso, chiquillos. Esta semana busquen información, cualquier cosa, me escriben, ¿ya? Y voy a subir esta clase al canal de YouTube ahora, para que recortemos la clase y vayan tomando apuntes de lo que tienen que investigar, ¿ya? Y también la presentación se las voy a subir como apuntes para que ya vayan hoy día y esta semana investigando, ¿ya? Eso, cuídense y nos vemos el próximo lunes.